El propósito de la sesión de hoy es revisar modelos de viscosidad para fluidos no newtonianos de comportamiento pseudoplástico. Y esto va a complementar al modelo de ley de potencia que revisamos anteriormente. Así que nuestro segundo modelo es el modelo de Carroll. Pero antes de explicar el modelo matemático, voy a presentar esta curva de flujo donde se presenta en el eje Y la viscosidad aparente en pascales por segundo y en el eje X la velocidad de corte o shear rate en segundo a la menos uno de diferentes soluciones de poliacrilamida, soluciones que van en concentraciones desde 100 hasta los 500 miligramos por kilogramo. Bien, los marcadores pues representan los datos experimentales y las líneas continuas, el ajuste de este modelo de Carroll utilizando esos datos experimentales. La poliacrilamida es un homopolímero de acrilamida y dentro de su uso en la industria está el de flocular sólidos en líquidos. Flocular es un proceso químico para aglutinar sustancias coloidales presentes en agua y así facilitando su decantación. Y sus aplicaciones principales de este tipo de fluido es tratamiento de agua y también está presente en la fabricación de papel. Bien, si nos centramos en la parte central de las curvas de flujo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la viscosidad aparente decrece o disminuye con respecto a la velocidad de corte, es decir, el comportamiento es pseudoplástico, pero existen ciertas peculiaridades en los extremos. Si nos fijamos, cuando la velocidad de corte tiende a ser cero o tiene valores muy bajos, en este caso hasta 0,1 aproximadamente, observamos un plato de viscosidad, es decir, comportamiento parecido al de un fluido newtoniano, teniendo viscosidad constante. Y el mismo tipo de comportamiento lo podemos observar en esta otra región cuando la velocidad de corte es relativamente alta, con valores superiores a 1000 segundos a la menos uno. Bien, y aquí es donde el modelo de ley de potencia tendría ciertas desventajas porque se podría modelar la disminución de la viscosidad aparente con respecto a la velocidad de corte, pero no esas partes planas o platos de viscosidad. Y para eso vamos a utilizar el modelo de Carroll, que en sí es un modelo matemático que simula el comportamiento de un fluido generalizado newtoniano, es decir, un fluido no newtoniano independiente del tiempo. En otras palabras, la viscosidad es solamente una función de la velocidad de corte. No depende ni del tiempo ni de la razón de deformación. Si tenemos una curva de flujo donde tenemos viscosidad aparente en función de velocidad de corte y traemos un esquema de las curvas de flujo de la poliacrilamida que acabamos de ver, vamos a observar que tenemos este tipo de comportamiento y como dije, esta zona va a ser en la que se podría utilizar el modelo de ley de potencia. Sin embargo, vamos a tener estos platos de viscosidad a los cuales tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar este modelo. Bien, sabemos que existen ciertos valores límites y esos valores límites de viscosidad van a ser un valor superior cuando la velocidad de corte tiende a cero y un valor inferior cuando la velocidad de corte tiende a un valor lo suficientemente alto, ¿verdad? Así que vamos a introducir dos constantes llamadas viscosidad cero, que es la viscosidad cuando la velocidad de corte tiende a cero, y la viscosidad infinita o el valor de viscosidad límite inferior cuando la velocidad de corte tiende al infinito. Presentando el modelo es la siguiente expresión, donde si lo leo sería viscosidad aparente menos viscosidad infinita sobre viscosidad cero menos viscosidad infinita va a ser igual a 1 más lambda por la velocidad de corte al cuadrado y todo esto expuesto a la n a la menos 1, donde mis constantes de ajuste, por lo tanto, van a ser viscosidad cero y viscosidad infinita, que ya sabemos que son los valores límites, y además vamos a tener este exponente n, que va a ser el índice de potencia, con valores inferiores a 1, y lambda, que es una constante llamada relajación de tiempo con unidades de segundo. Segundo por segundo a la menos 1 se cancela, ¿verdad? Bien, podemos también despejar la viscosidad aparente de esa ecuación y tendríamos pues la siguiente expresión. Si nos damos cuenta, esta expresión, ¿verdad? Tiene en consideración todas las constantes que acabamos de introducir, un total de 1, 2, 3, 4 constantes. Pero vamos a
hacernos o plantearnos la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones se puede utilizar este modelo para poder predecir a un fluido newtoniano? Es decir, cómo o bajo qué condiciones la viscosidad eta se vuelve igual a un valor constante. Van a existir dos. Primero, cuando la constante de relajación de tiempo es igual a 0 segundos. Cuando eso sucede, lo que vamos a tener es que todo este término se vuelve 0 y tendríamos uno expuesto a n a la menos 1 sobre 2 y finalmente, cancelando las viscosidades infinitas, la viscosidad aparente va a ser igual a la viscosidad 0. Y la segunda forma en que podemos predecir a un fluido newtoniano es cuando el exponente n, el índice n es igual a 1. Cuando eso es cierto, todo esto que está encerrado en corchetes va a estar expuesto a la potencia 0, es decir, todo esto se vuelve 1 y de nuevo se van a cancelar las viscosidades infinitas y la viscosidad va a ser igual a la viscosidad 0. Bien, existe una modificación o una extensión de este modelo de Carrot y se denomina modelo de Carrot y Yasuda. Esto es una extensión del modelo anterior, pero tiene la ventaja que es continuo para todos los valores de velocidad de corte mayores o iguales a 0. Bien, ¿a qué me refiero? Es que vamos a utilizar esta nueva expresión donde cambiamos el valor de 2 por una nueva variable que ahora la vamos a llamar A. Bien, vuelvo a presentar las diferentes constantes o coeficientes que vamos a tener. De nuevo, la viscosidad 0, viscosidad cuando la velocidad de corte tiende a 0, viscosidad infinita es la viscosidad cuando la velocidad de corte tiende al infinito, el índice de potencia que va a seguir siendo menor a 1. Y ahora en lugar de lambda vamos a utilizar otra constante para poder diferenciarla simplemente para llamarla de una forma diferente. Y este va a ser un tiempo característico en segundos y A que va a ser mi parámetro de transición, que antes en el modelo de Carrot era simplemente igual a 2. Bien. Nuestro cuarto modelo va a ser el modelo de Cross. De nuevo, este también es un modelo matemático que predice el comportamiento de un fluido generalizado newtoniano, es decir, la viscosidad solo depende de la velocidad de corte, no depende del tiempo, es independiente del tiempo. Y si presentamos nuevamente nuestra curva de flujo, nos vamos a dar cuenta que podemos utilizar ahora esta expresión también para poder predecir este tipo de comportamiento, donde ahora nuestras constantes van a ser C y N. De nuevo, la viscosidad aparente menos la viscosidad infinita sobre viscosidad 0 menos viscosidad infinita va a ser igual a 1 dividido para 1 más C por la velocidad de corte y X expuesto a la N. En comparación directa con el modelo de Carrot, el modelo de Cross es más preciso en velocidades de corte bajas, es decir, en esta sección, mientras que el modelo de Carrot, el que vimos anteriormente, es más preciso a valores de velocidad de corte relativamente altos. Bien, este modelo se aproxima o es similar a la ley de potencia para valores de viscosidad que van a estar entre viscosidad sub 0 y viscosidad infinita. Mis constantes o coeficientes, si los defino, ya estos los conocemos, viscosidad 0, viscosidad infinita, y ahora n es un índice de potencia que no va a tener unidades, tal cual como en el hecho de ley de potencia, y esta nueva constante C que va a ser mi coeficiente de consistencia. También existen otros casos donde esta constante está dentro de lo que está expuesto a la n, porque obviamente aquí las unidades van a cambiar y ya no van a ser segundos. ¿Bajo qué condiciones este modelo de viscosidad puede predecir el comportamiento de un fluido newtoniano? La misma pregunta que nos planteamos anteriormente, y si vemos esta expresión, nos podemos dar cuenta que eso sucede cuando este coeficiente o constante C es igual a 0, porque aquí se cancelaría 1 con 1 y de nuevo volverían a cancelarse las viscosidades infinitas y tendría que la viscosidad aparente igual a la viscosidad 0. Como expliqué, C igual a 0, produce esto, y finalmente viscosidad igual a viscosidad sub 0 o un valor constante, es decir, un fluido newtoniano. El último modelo que vamos a revisar, y que existen más, por cierto, va a ser el modelo de Ellis. Y este sí es un poco diferente
y ya van a ver en qué aspecto. Pero primero vamos a decir que es aplicable para fluidos no newtonianos independientes del tiempo o generalizados newtonianos, igual que los otros. Es decir, la viscosidad solo depende de la velocidad de corte. Pero ahora vamos a considerar su dependencia en el esfuerzo de corte en lugar de la velocidad de corte. Es decir, si tomo acá el lápiz, en lugar de utilizar esta velocidad de corte Yx, lo que vamos a considerar acá es su dependencia en función del esfuerzo de corte Yx. Este modelo es generalmente aplicable cuando la discrepancia con la ley de potencia ocurre a velocidades de corte bajas. Es decir, si presento la curva de flujo, generalmente cuando me importa solamente esta transición de comportamiento mm, parecido al de un fluido newtoniano y luego su comportamiento pseudoplástico, y el modelo, se los voy a presentar, es el siguiente. Esta es mi viscosidad aparente y esto va a predecir este tipo de comportamiento donde la viscosidad aparente es igual a la viscosidad cero, de nuevo, el valor de viscosidad cuando la velocidad de corte tiende a cero, dividido para uno más esfuerzo de corte, tau Yx, sobre esfuerzo de corte, un medio, o esfuerzo de corte medio, expuesto a alfa a la menos 1. Aquí vemos que tiene cierta equivalencia o similitud al modelo de Cross. Claro está, tomando nota de que no tenemos eta infinito, es decir, esto desaparece, así que se vuelve cero en otras palabras. Y lo que cambia es que en lugar de tener un exponente n, ahora tenemos alfa a la menos 1 y que en lugar de tener una constante que estaba multiplicando a la velocidad de corte Yx, ahora tenemos 1 sobre esfuerzo de corte medios por tau Yx, es decir, en función de la velocidad, perdón, en función del esfuerzo de corte. ¿Cuáles son mis coeficientes acá? Primero, viscosidad cero, luego constante alfa, que va a, de cierta manera, caracterizar el comportamiento pseudoplástico del fluido y que tiene que ser mayor a 1 en este modelo. Y finalmente, este esfuerzo medio. ¿Cómo definimos ese esfuerzo medio? Tomamos el valor de viscosidad cero, lo dividimos para 2, este va a ser el valor medio, y el punto donde sucede esto, ese es el valor de esfuerzo de corte en medios, que va a ser esta constante, podríamos hablar, que va a dividir al esfuerzo de corte. Y si nos planteamos la misma interrogante, ¿cuándo podemos representar un fluido newtoniano? Vemos que esto sucede cuando este valor tiende al infinito, porque así no importaría cuál es el valor de alfa, tendríamos que eta es igual a la viscosidad cero. Es decir, cuando el esfuerzo de corte medios tiende al infinito, por lo tanto, viscosidad igual a la viscosidad cero.